Los 3 sorprendentes datos que confirmarían un pacto entre Daniel Sancho y el Tribunal de Tailandia. Si hace apenas 4 días hablábamos del sorprendente cambio de posición del fiscal en el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ahora hay 3 revelaciones impactantes que podrían confirmar una negociación entre el acusado y la justicia tailandesa, según detalla Joaquín Campos en un extenso reportaje publicado en exclusiva por La Razón. Además, se vuelven a cuestionar los supuestos privilegios que Sancho podría estar recibiendo en prisión, un tema que ya fue discutido el jueves pasado en lecturas, cuando también se confirmó con Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta, que el acusado tendría acompañamiento especial en la cita judicial, el vicecónsul de la Embajada de España en Tailandia. Cambio de rumbo en el juicio de Daniel Sancho. La trama del juicio de Daniel Sancho en Tailandia ha experimentado un giro asombroso en los últimos días. Lo que antes parecía un panorama sombrío para él, con la mayoría de los expertos pronosticando una pena máxima casi segura, ahora podría terminar con una condena mucho más indulgente, según las informaciones reveladas durante la 3ª semana del proceso en el Tribunal de Koh Samui. El periodista especializado desplazado en Tailandia destaca nuevamente para el mencionado diario el cambio de postura del fiscal del caso, Jerabat Sabatichai. Si al principio el fiscal estaba convencido de la premeditación junto a la acusación particular, ahora ha eliminado ese cargo del delito principal y lo ha reducido a un presunto asesinato, argumentando la dificultad para probar la premeditación. Sin embargo, Campos va más allá en su investigación al señalar que, según la información que maneja, se ha visto al fiscal junto al abogado de la defensa del chef, Aprichate Srinuel, tomando copas o cenando juntos en la isla, lo que podría ser motivo de escándalo. Estoy viendo cosas muy extrañas estas semanas, comentó el abogado de los Arrieta, Juan Ospina, antes de regresar a España desde su segundo viaje a Tailandia, observando con preocupación los supuestos beneficios de los que estaría disfrutando Sancho. Mientras a él le permitieron declarar esta semana debido a una falla en el aire acondicionado, él tuvo que hacerlo en condiciones de calor extremo. Además, ya había señalado sospechas sobre los posibles privilegios significativos que Sancho podría estar recibiendo en la cárcel, un punto en el que también incide el periodista, ya que a pesar de que se queja de un dolor de espalda que lo lleva a permanecer en la enfermería, sigue participando en clases semanales de Muay Thai en la prisión. Restricción de la prensa en el juicio de Daniel Sancho y casos anteriores. Una de las cuestiones más comentadas durante las primeras semanas del juicio ha sido la dificultad que enfrentaron los periodistas acreditados en el Tribunal de Samui y desplazados a la isla para informar sobre los acontecimientos dentro y fuera de la sala. Aunque el juez ha sido firme en las advertencias contra aquellos que intentaran divulgar lo que sucedía dentro de la sala del juicio, hasta ahora parece que ningún informante ha enfrentado problemas graves, aunque se produjo una detención, la de 2 periodistas que trabajan para programas de 4 en la isla de Koh Phangan. Campos recuerda otro caso muy similar, el de Artur Segarra, juzgado en la capital tailandesa hace 8 años por los mismos delitos, que salió del tribunal inicialmente con una sentencia de muerte que luego fue conmutada por cadena perpetua. En ese juicio no hubo restricciones a la prensa y los medios de comunicación pudieron hacer su trabajo, incluso dentro de la corte en un juicio público. Sin embargo, en este caso parece haber razones adicionales para evitar la presencia de cámaras, micrófonos o un exceso de periodistas. Rodolfo Sancho, un mes antes del juicio y con una compañía peculiar en Samui. Según la información a la que se hace referencia, el padre del acusado habría llegado a Tailandia un mes antes de que comenzara el juicio contra su hijo, que inició el 9 de abril en la Corte Provincial de Koh Samui. Para adaptarse a esta visita mucho más prolongada de lo habitual, habría contratado los servicios de Alice, quien actuaría como fixe y personas locales que suelen acompañar a periodistas y extranjeros en lugares con ciertos riesgos o de difícil acceso, pero que también tendría contactos muy poderosos que facilitarían el movimiento de influencias, según las fuentes a las que ha tenido acceso el periodista mencionado. Por otro lado, Anand Choi Pravat fue el abogado prestigioso contratado inicialmente para llevar la defensa en Tailandia de Daniel Sancho, pero al ver la importancia excesiva de sus abogados españoles, decidió apartarse y sus funciones pasaron a manos de Srinuel. Otro dato destacable es la tensión entre el actor y su exmujer y madre de su hijo, Silvia Bronchalo, que trasciende más allá de este proceso, con rumores de que no estaría satisfecha con las nuevas estrategias de la defensa. Esta semana será crucial, las circunstancias han cambiado significativamente desde el 9 de abril, y parece que hay un acuerdo entre Daniel y la justicia tailandesa. Es el turno crucial, no solo porque Daniel debe declarar, sino también porque todas las personas elegidas por sus representantes legales podrían ayudar a perfilar las conclusiones para que el fiscal y el juez puedan decidir una sentencia que en este momento parece ser más favorable para el acusado de lo que se esperaba hace apenas 2 semanas.